Hola, ¿qué tal? Seguimos en esta serie de videos de cómo hacer una tesis o un proyecto. Este video vamos a dedicarlo a lo que es la elaboración del planteamiento del problema y la justificación. Si bien es cierto que cuando nosotros hacemos investigación tenemos que tener claro qué es lo que queremos hacer, como ya lo habíamos establecido en videos anteriores, que implica la delimitación del problema, de lo que yo voy a estudiar. Una vez que ya tengo esta elaboración, que ya busqué información, que he leído, que me he vuelto hasta cierto punto experto en la problemática que a mí me interesa indagar, tengo que hacer lo que sería el planteamiento del problema y la justificación. Este planteamiento del problema en general o en resumen es por qué el tema que yo voy a investigar es un problema que amerite investigación y que amerite que yo dé un aporte para la ciencia. Y la justificación es, bueno, ok, lo vas a estudiar y qué va a suceder con esa información que vas a obtener. Entonces, en general voy a investigar el por qué y el para qué de este problema. En cuanto a este planteamiento del problema, tengo que considerar varias cosas. Por un lado, tengo que tener bien claro la delimitación del espacio, el tiempo, la semántica y los recursos que yo voy a utilizar para indagar este problema. En este caso, yo tengo que tener bastante clarificado dónde voy a hacer mi proyecto, dónde voy a hacer mi tesis, ¿sale? Porque de ahí entonces voy a tener claro también cuáles van a ser las características de la población y de la muestra que a mí me van a interesar. ¿Por qué? Porque necesito también tener estos criterios de inclusión y de exclusión. No puedo dejar que todo el mundo entre nada más porque sí. Sí tengo que tener bien claro esto porque esto también le va a dar una validez distinta a lo que va a ser mi proyecto. Si hablamos que necesitamos considerar que el tema que nos interesa es un problema, bueno, pues hay algo que no sabemos y que necesitamos conocer, que necesitamos indagar, que necesitamos desmenuzar. Podemos saber que hay información que está en desorden, que pudiera o no relacionarse y que hay una laguna en nuestro conocimiento. Ya lo hemos establecido anteriormente. Puedo querer abordar un tema y este tema puede ser muy amplio. Entonces no puedo abordarlo completo, tengo que abordarlo por pedazos. Y este abordaje por pedazos no implica que no haga bien las cosas, sino que me voy a dedicar exclusivamente a lo que a mí me interesa. Y posteriormente, bueno, pues elaboraré algún otro proyecto que vaya encaminado a lo mismo, pero con otro matiz. También tenemos que generar preguntas. Estas preguntas nos van a permitir hasta cierto punto tener guías de lo que yo quiero investigar. Y estas preguntas también van a estar relacionadas con el marco teórico que también tengo que empezar a armar, que vamos a dedicar un video exclusivamente a lo que es el marco teórico. Entonces, estas preguntas tenemos que tener claro qué es lo que sabemos, qué es lo que implica este problema, qué es lo que yo quiero saber, qué es lo que creo que puedo indagar. Incluso también se vale en este momento pensar qué es lo que puedo encontrar, qué sería lo interesante de esta relación entre variables. También dentro de este planteamiento del problema, si bien vamos a tener la clarificación de una variable, también tengo que saber con qué lo voy a relacionar, ¿sale? En la literatura, en lo que yo voy a buscar, en artículos, en libros, ahí seguramente van a hablar de diferentes cosas. Entonces yo puedo hacer relaciones entre variables. Obviamente en los libros hay algunas cosas que a veces podemos decir, bueno, pues era obvia la relación entre esto y esto. Pero en algunos otros casos pareciera como que la relación no es tan obvia y es ahí donde la cuestión del interés por indagar este tipo de problemas. Ver si realmente esta variable va a depender o va a contrastar con esta otra variable. Hay una cuestión importante que tenemos que clarificar
Si cuando nosotros terminemos de hacer esta indagación resulta que no podemos comprobar la hipótesis que en un inicio nos planteamos, tampoco se trata de tirar el trabajo a la basura. Simplemente encontramos una forma diferente o de decir esto no funcionó, esto no es así, no se relaciona de esta forma. ¿Por qué? Porque bueno, pues por ahí hay una anécdota de Thomas Alva Edison en donde le dicen que se siente haber fracasado 99 veces en la elaboración hasta que pudo encontrar cómo hacer el bombillo o hacer el foco. Y entonces él decía, bueno, yo no fracasé, yo lo que hice fue encontrar 99 formas de cómo no hacer un foco. Entonces, esta perspectiva también tenemos que tomarla en consideración. Dentro del planteamiento del problema también tenemos que justificar el por qué y para qué queremos estudiar este tema. Hay que tomar en cuenta la información que ya tenemos, hay que hacer esquemas teóricos conocidos, esto quiere decir, a veces de un problema hay varias teorías, y hay también que considerar y tener claro que, bueno, muchas de estas teorías quizá en el ámbito, por ejemplo, en el que yo me desarrollo, quizá las teorías que yo encuentro, que yo veo, no son psicológicas. Entonces también hay que tener claridad. Si yo me voy a involucrar con teorías de otras áreas, tengo que tener mucho cuidado, porque pudiera no manejarlas o no responder claramente lo que a mí me interesa. Hay que considerar los juicios de valor que vamos a hacer con respecto a la problemática que nos interesa, la capacidad metodológica, esto es todos los procedimientos que yo puedo emplear para poder manejar la información que voy a obtener, qué método voy a seguir, voy a llevar a cabo, las técnicas, el tiempo que dispongo, todo esto lo tengo que tener bastante claro. También dentro de este planteamiento del problema tengo que considerar la relación entre dos o más variables. Esto sí es bastante importante. Si bien hay diferentes tipos de estudios, por lo regular los estudios que nosotros llevamos a cabo tienen que ver con una relación de una variable y otra variable, por lo menos. Podemos encontrar algunos estudios en donde se relacione una variable independiente con varias variables dependientes o una dependiente con varias variables independientes. Entonces, tenemos que tener bastante claro esto, por eso necesitamos la guía de un asesor que nos pueda orientar hacia dónde podríamos encaminar con toda la información que ya obtuvimos. Recuerden que cuando nosotros tenemos esta información, vamos a tener toda esta información en desorden. Lo que necesitamos es clarificar para poder tener la información más ordenada, que nosotros podamos ver que efectivamente pudiera relacionarse o podemos encontrar un hilo conductor. Necesitamos formular sin ambigüedad. ¿Qué es esto? No necesito tener cosas que no sean claras. Sí tenemos que tener una claridad muy específica, bastante importante con respecto a lo que yo quiero investigar. Si yo formulo con ambigüedad, entonces puedo decir, bueno, pues esto podría pasar o no podría pasar, quién sabe. Entonces, este tipo de situaciones necesitamos dejarlas de lado, porque cuando yo voy a formular hay una relación entre esta variable y esta variable. Si la encuentro o no la encuentro es otra cosa, pero yo no puedo decir a lo mejor hay una relación entre estas variables, porque no estoy siendo claro en lo que yo quiero investigar. Por otro lado, tenemos que tener la verificación empírica. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que aplicar. No me puedo simplemente quedar a hipotetizar sobre lo que yo encuentro en la teoría. Si bien es cierto que en algunas ciencias o en algunos temas se vale hacer algo de este estilo sin la comprobación, en términos generales, cuando nosotros planteamos un proyecto, una tesis, necesitamos hacer una comprobación empírica. ¿Qué quiere decir esto? La aplicación clara de algunos instrumentos para poder denotar si las variables tienen una relación o no. Por otro lado, también tenemos que plantear y tener claro por qué esto es un problema que amerite ser estudiado. Por ejemplo, hace mucho tiempo el estrés no se consideraba como un tema trascendente.
Entonces decían, bueno, pues sí, la persona se siente tensa y ya, pero no era mayor problema que la persona lo evidenciara. Posteriormente ya tuvo un nombre más claro, que es el estrés, y posteriormente con investigación y mucha comprobación se dio a la tarea de decir, bueno, es una situación que puede generar enfermedades, que puede ser hasta un riesgo de salud, que puede desembocar en muchas otras cosas. Entonces hay que seguirlo estudiando, hay que ver la manera de cómo hacerle frente a niveles de estrés altos, porque pueden generarse diversas situaciones complejas. También tenemos que tener claro que dentro de este tema que a mí me interesa, tengo que tener aspectos observables y medibles. ¿Qué quiere decir esto? Voy a plantear un problema, pero este problema, híjole, no sé ni cómo lo voy a observar. Entonces voy a decir algo, bueno, pues las células sanguíneas ante la música llegan mucho más rápido al cerebro, por ejemplo. Yo no tengo manera de comprobar esto, a menos que, bueno, pudiera meter una camarita y pudiera hacer un montón de cosas muy particulares. Este tipo de situaciones que es bastante ambigua, que no sé cómo la puedo observar, cómo la puedo medir. Necesitamos generar cuestiones que sí sean más claras. Si simplemente me voy con este tipo de temas que no sé ni cómo los voy a medir, quizá no hay instrumentos que permitan hacerlo, o no es tangible, no se puede medir de alguna forma clara, va a ser bastante complicado y cuando yo presente mi proyecto, cuando yo presente mi tesis, voy a tener muchos detractores y quizá a lo mejor ni siquiera voy a tener una aportación real hacia la ciencia. Por otro lado, en cuanto a la justificación, tenemos que exponer las razones por las cuales quiero realizar este trabajo. En este caso, hay que recordar que cuando vamos a hacer un proyecto, una tesis, la redacción, como estamos hablando de ciencia, tiene que ser de forma impersonal o en tercera persona. No puedo decir, por ejemplo, yo quiero investigar este tema porque es trascendente para la salud pública, porque bla, bla, bla. No lo puedo decir de esa manera. Yo tendría que decir, este tema es trascendental para la salud pública en tanto, ¿Sale? No se puede hablar desde primera persona. Si bien es cierto que sí, efectivamente, voy a abordar este tema porque me interesa a mí como investigador, a mí como estudiante, a mí como profesional. La ciencia no se redacta en primera persona. Entonces, necesitamos hacerlo de forma impersonal. Esta exposición de las razones por las cuales se quieren realizar tiene que ser de esa forma redactada. Tenemos que tener un propósito, un objetivo definido, qué es lo que quiero alcanzar, qué es lo que quiero indagar con este tema. También tenemos que explicar por qué es conveniente este tema, investigarlo, qué y cuáles van a ser los beneficios para la ciencia, para la sociedad, si realmente estos beneficios van a ser importantes para que yo pueda o que valga la pena que yo estudie este tipo de problema. Y también hablar, por ejemplo, del sentido de urgencia. ¿Por qué? Porque, bueno, hay temas a lo mejor que son más trascendentes que otros. Entonces, yo también tengo que decir por qué es importante estudiarlo en este momento y por qué no. Eso también es muy... a veces lo dejamos de lado y es importante porque cuando nosotros queremos hacer alguna publicación, hay algunas revistas, principalmente de salud pública, que tienen algunos años que están abordando ciertos temas. Por ejemplo, se me ocurre, hay un año que hablan de nutrición, principalmente del tema de obesidad. Entonces, si tu trabajo o lo que has estado llevando a cabo tiene que ver con algún trastorno alimentario o particularmente con obesidad, seguramente tu trabajo queda. Pero si tu tema tiene que ver con salud reproductiva, entonces seguramente el editor te va a mandar una carta. Es muy interesante tu trabajo, pero no
es de interés o no tiene un sentido de urgencia para que nosotros lo publiquemos. Eso también tenemos que justificarlo y tenerlo muy claro, porque bueno, la idea, como ya lo hemos dicho en algunos otros momentos, necesitamos socializar esta información que yo recabé. No me puedo quedar simplemente con la idea de que pues hay que se quede para el recuerdo. No, tenemos que socializar la información, si no, no tiene ningún sentido. También a quién va dirigido, quién voy a utilizar como participante. Entonces, esto también es una cuestión importante. Y otra cuestión es, ¿realmente va a tener algún uso esta información o simplemente se va a quedar así como para que se vea bonita? Si esta información yo no la utilizo, por ejemplo, para generar programas, para generar talleres, para generar intervenciones, bueno, pues simplemente se va a quedar como para que se vea bonita en un artículo, pero no va a tener un sentido real de aplicación. Y bueno, también la cuestión del valor teórico. La teoría se construye también un poco de lo que se da en la investigación, no solamente alguien que se haya puesto a pensar cuestiones trascendentales y ya con eso genera una teoría. Claro que no. Las teorías se van gestando conforme va habiendo evidencia empírica, y sobre esto es que nosotros vamos a tener información disponible para poder llevar a cabo o hacer hipótesis con respecto a qué pasaría si aplicamos una u otra variable. En algunas ocasiones, cuando está el formato de los proyectos, tenemos lo que es el planteamiento del problema y la justificación. Entonces lo tenemos como apartados diferentes. ¿Qué es lo que desde mi perspectiva se ha abordado últimamente? Muchas veces nos quebramos la cabeza pensando el por qué y el para qué del problema en el planteamiento del problema, y nos pensamos y nos quedamos también viendo el para qué estudiar este problema en una justificación. Entonces, realmente no tiene como tanto caso hacer dos apartados distintos si la información muchas veces que utilizamos en el planteamiento del problema es la misma redactada de otra forma, con otro sentido en la justificación. Entonces podemos hacer perfectamente un solo archivo o un solo apartado donde podamos decir que esto es planteamiento del problema y justificación, o justificación y planteamiento del problema. ¿Dónde qué es lo que vamos a abordar? ¿Por qué quiero estudiar el tema? Son preguntas generales que yo voy a responder con la redacción debida. ¿Para qué lo quiero estudiar? Y una cuestión importante, ¿qué estadísticas hay al respecto? Esto también le va a dar mucho más realce y también va a tener que ver con este sentido de urgencia. Esta estadística va a tener que ver con este sentido de urgencia. Hay una cuestión importante, por ejemplo, a nivel mundial, México ocupa el segundo lugar a nivel de obesidad. Somos el segundo lugar de personas con obesidad en el mundo, y tenemos el glorioso primer lugar en obesidad infantil, por ejemplo. Esa es una estadística que yo le puedo dar en sentido de urgencia si yo quiero abordar algún tema, por ejemplo, que tenga que ver con obesidad. Entonces, aquí estoy justificando por qué voy a hacer este tema y también para qué. A lo mejor el tema que yo quiero aplicar es un programa, por ejemplo, de educación física para poder dar una iniciación deportiva a los estudiantes y así empezar a controlar el peso, por ejemplo. No sé, se me ocurre algo por ese estilo. Entonces, ¿por qué lo quiero estudiar? Pues porque la obesidad es un problema de salud pública importante, porque genera esta y esta enfermedad. ¿Para qué lo quiero estudiar? Pues lo voy a estudiar porque es importante hacer intervención y voy a hacer esto y esto y esto. ¿Qué estadística hay al respecto? Bueno, pues está este sentido de urgencia. En algunas otras ocasiones, nosotros podemos finalizar el planteamiento del problema y la justificación con una pregunta.
una pregunta que sea clara y que esté evidenciando la relación que yo quiero establecer entre las variables. Vamos a tener básicamente tres tipos de planteamiento del problema de justificación. Uno, donde hagamos todo un choro, como yo lo digo, o sea, un escrito donde yo dé claridad contestando estas tres preguntas. Otro, donde vamos solamente a tener una pregunta, que muchas veces solamente es lo que te piden, pues en algunos escritos planteamiento del problema y solamente te ponen una pregunta que obviamente conteste todo esto, pero algo muy concreto donde haya una relación entre las variables que a mí me interesan indagar, y un tercero que para mí es el más completo, donde yo tengo una redacción contestando estas tres preguntas, o sea, una mezcla entre lo que es la primera y la segunda. Esto es, tengo la redacción de por qué es un problema, para qué es un problema, qué estadísticas hay al respecto, y lo cierro con una pregunta de investigación. ¿Sale? Entonces, para mí esto es mucho más completo porque así, pues las personas que son flojas, pues solamente se quedarán con la pregunta. Pero las personas que quieran indagar, que quieran saber qué es lo que hizo esta persona, bueno, pues se van a chutar a leer toda la redacción que se generó, más la pregunta. Bueno, pues hasta aquí concluimos este video. Espero que sea de utilidad. Cualquier duda, comentario, déjenoslas en el buzón de comentarios. No olviden darle me gusta a este video, compartirlo y suscribirse a nuestro canal y consultar también nuestra página en Facebook. Gracias.